Bolivia es un país hermano de México. La Revolución Social Boliviana de 1952 siguió en gran medida los patrones de la Revolución Mexicana de 1910. Son dos países que tienen muchos elementos paralelos. Por eso es tan interesante tener la presencia de Franklin Anaya, que viene del Estado Plurinacional de Bolivia, para impartir una conferencia y compartir algunas de sus experiencias sobre las políticas educativas en ese país hermano. Les presento a don Franklin Anaya, director del Instituto Eduardo Laredo, fundado en 1960. Esta institución educacional es tan importante que por ley de la República del año 2011 fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial en Bolivia. Entonces, le paso la palabra a don Franklin. Muchísimas gracias, doctor Juan Javier del Granado. Es un honor estar hoy en día acá en estas instalaciones junto a usted para poder compartir algunos elementos de la educación de mi país, Bolivia. Y sobre todo la experiencia particular de una propuesta educativa que se fue desarrollando, ya vamos a ver a detalle, en los años 60 en Bolivia, y que para el año 2011 era declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial por ley. Pero esto es significativo porque este proyecto educativo nunca antes, en los 50 años de su existencia, había sido parte de la educación formal, es decir, ninguna política educativa de las que se desarrollaron en el siglo XX había contemplado lo que esta experiencia contempla al día de hoy. Hace un momento el doctor del Granado decía que Bolivia es un país tan cercano, y así lo siento yo cuando estoy acá en esta hermosa y colosal ciudad de México. Bolivia es el Alto Perú desde la época de la colonia. Tuvo el rango de audiencia y fue parte del virreinato de Lima en un inicio y finalmente, ya en los últimos años de la corona española, parte del virreinato de Buenos Aires. Pero lo que cabe de interesante decir es que si Bolivia y Perú son un solo país, así como lo quiso nuestro querido mariscal Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia en 1830, Bolivia tiene más parecido y más cercanía en todas las formas culturales y las manifestaciones sociales que tienen con México que con cualquier otro país que sea limítrofe a él. De niño tuve la oportunidad de vivir unos años en México, de asistir a una escuela pública y de haber comprendido en muchos sentidos el estamento constitutivo de este hermoso país, cómo ha podido llevar adelante su hermosa diversidad cultural. Creo que es algo ejemplar a nivel mundial y que ha sido después también llevado por pensadores tan importantes como Octavio Paz o Carlos Fuentes. Por eso constituye un honor para mí estar el día de hoy acá a invitación del doctor Juan Javier del Granado en el marco de estos talleres de formación para la pedagogía en lo que se puede decir en términos artísticos y cuál es su aporte para la sociedad y su desarrollo. Permítanme empezar con algo muy fundamental al hecho de estar constituidos como sociedades humanas. ¿Qué es la educación? Pienso que es necesario siempre comenzar reflexionando esto. ¿Qué es educación? ¿Y qué es el ser humano? El ser humano es un producto de una construcción cultural. Por ahí alguna vez van a escuchar decir que la naturaleza del ser humano es generar artificialidad semiótica, simbólica y cultural. Y es en esa dimensión que produce el ser humano en la cual nosotros podemos ser, podemos adquirir un nombre, podemos adquirir una visión de futuro, de historia, podemos desarrollarnos, consolidarnos como seres, buscar un ideal de persona
también sufrimos las frustraciones y le damos sentido a toda la experiencia fenomenológica de nuestra existencia biológica. Solamente puede ser posible en esa dimensión de lo cultural. Y por lo tanto, si la cultura viene a ser un plus del dominio de los hechos naturales que rodean al ser humano, es necesario que estos mismos elementos sean transmitidos de alguna forma de generación en generación, porque si bien la evolución biológica y orgánica puede transmitirse de una generación a otra, al paso del tiempo va a ser significativa, no es así la evolución cultural y el conocimiento. Debe transmitirse de manera también artificiosa, es decir, por la acción del ser humano sobre su propia cultura. Siempre vamos a decir que el ingreso a la cultura significa, de alguna forma, un cierto estado, entre comillas, en términos freudianos quizás, de violencia. El ingreso a la cultura significa la domesticación de los instintos biológicos del ser, del homínido que somos. Para poder ingresar en la cultura, debemos ordenar la regulación pulsional, dice Freud. Y está bien entenderlo así. Es decir, a lo que quiero llegar es que en algún momento voy a decir acá que el hecho de ir a una escuela siempre va a ser un factor para un niño duramente traumático al principio y de adquisición de la normatividad necesaria para que el individuo adulto pueda desarrollarse en sociedad. No olvidemos que Bernard Shaw, un filósofo, decía: a la tierna edad de los 5 años tuve que interrumpir mi educación para asistir a la escuela. Y ese es un elemento que se ha tocado de distintas filosofías de la dominación, líneas teóricas o filosóficas de Michel Foucault, pero que en este momento vamos a abordar desde una perspectiva diferente. Vamos a ver cuáles entonces son las posibilidades en la educación. ¿Qué es educar? Al educar, primero, no es lo mismo que instruir. En una primera etapa podríamos hablar de una cierta instrucción cuando se trata de transferir tecnologías de una generación a otra. Pero cuando los conceptos se vuelven cada vez más abstractos, la sociedad se vuelve cada vez más compleja, es necesario preparar al individuo, formarlo, vale también decirlo en los términos anteriores, alienarlo, para poder hacer de este individuo alguien capaz de desarrollarse en este complejo humano de la sociedad. Por eso, las sociedades ya organizadas desarrollan la educación institucionalizada como un factor del Estado. Si pensamos antes, iríamos a los diálogos de Platón, donde Sócrates justamente polemiza si es necesaria la intervención del Estado o no en la educación de los individuos, o debe ser fundamentalmente la familia quien lleve adelante este proceso, o un preceptor privado pagado por la familia para tal finalidad. Sin embargo, todas estas elucubraciones son retomadas y necesariamente llevadas adelante en el sentido de que la educación debe ser parte del Estado desde la Ilustración y provocada obviamente por el industrialismo. Va a requerir cada vez individuos más eficientes en determinadas tareas cada vez más específicas y por supuesto se va a regular y se va a cambiar todo aquella organización social de la agricultura, va a pasar al industrialismo, se van a crear las ciudades, los tiempos del ser humano se van a modificar, también su ciclo biológico va a ser modificado. ¿Por qué? Porque sus cuerpos van a estar adecuados a otras formas de prácticas cotidianas, en el hecho de que el obrero, el proletario, vende su fuerza de trabajo, es decir, lo que su cuerpo produce. Y para poder hacer eso tiene que cambiarla por el tiempo que está imbuido en esta producción. Eso significa que los hijos, la prole, los niños ya no van a estar acompañando en el proceso productivo como en la dimensión agrícola al padre o a la madre, sino que se los va a tener que dejar Marx habló mucho de los niños y las fábricas, pero vamos a decir que estos niños no tienen ya
más que quedarse al cuidado de una escuela que les va a regular la normativa necesaria para que después ellos puedan ser parte del sistema productivo de una manera normativa y también de una manera técnica. Entonces, con esta pequeña aproximación a lo que es educación, lo que significan los procesos humanos y lo que es para la cultura, en términos ya formales, se constituye en el instrumento que desde el Estado va a regular la formación normativa y de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para que el individuo pueda desenvolverse de una manera eficiente en una sociedad de corte industrial, de corte capitalista, ¿no es cierto? Y que tiene entonces por función establecer una cierta verdad, entre comillas, a la cual la mayor parte de los ciudadanos deberían asistir, o digamos así, de los niños deberían asistir para adquirir ese estatus de ciudadanía. La ciudadanía es aquel estatus que hace del individuo portador de derechos, de deberes, de un oficio y que es respaldado por el Estado para que éste pueda desenvolverse en una vida productiva, aceptable en los términos de la actualidad social en la que vivimos, al menos una gran mayoría de los países de Occidente. Entonces, dado de que la ciudadanía es este estatus que se adquiere a través de los procesos de educación, es tan importante considerar a la educación. Pero tiene apreciaciones desde la Ilustración y en la modernidad de nuestros días que vamos a también poner en juego. Una de ellas es buscar que el ser humano, desde la educación, se pueda adaptar a un determinado orden social, político, económico, cultural, así como una identidad cívica nacional que implique que la educación sea homogénea, es decir, que centralice y sea la función de ese Estado ético educador. Es decir, que desde una perspectiva se plantea que la educación, como con instrumento de control informativo, debe estar en el Estado y que este Estado va a tener la capacidad moral y ética de formar a ese individuo para que pueda adquirir ese estatus ciudadano y desenvolverse y constituir la sociedad y la cultura. Pero hay otras perspectivas más liberales que nos van a decir que más bien el Estado debe instrumentalizar debe descentralizarse de la educación, ¿no es cierto? Y que este rol debe llevar a la formación de actitudes y capacidades para la reflexión crítica y el juicio propio en los individuos. Son líneas filosóficas en las cuales se sigue debatiendo. Aún así, siempre vamos a poner el pero de que siempre en la educación va a constituir una dimensión de normativización de los individuos, de formación de los individuos para la sociedad. En Bolivia, el hecho de la educación, por supuesto, como en muchos países latinoamericanos, tiene su origen institucional en la colonia. En la colonia, las políticas educativas se han llevado adelante, no como una política formal en sí, pero sin embargo sí inherente a los procesos sociales en los cuales a través de estas prácticas y valores religiosos, la política está en manos de la religión católica, para poder legitimar las relaciones de producción y explotación que se dan durante la colonia. Sin embargo, hay muchas apreciaciones importantes de los jesuitas, por ejemplo, en el desarrollo de programas de educación que más tarde van a ser reincorporados, pese a la expulsión de los mismos, en la República, que tiene su inicio en 1825 con Simón Bolívar y don Simón Rodríguez. Este nombre nos es bastante familiar porque don Simón Rodríguez fue profesor de Simón Bolívar, estuvo en Bolivia y fue el hombre que organizó por primera vez para la República la política educativa del Estado y que tuvo una connotación bastante de la Ilustración, es decir, plantea una educación a través de la cual se pueda llevar adelante una secularización del Estado con la religión para formar individuos que tengan ciclos primarios y secundaridon donde adquieran técnicas y aprendizajes en ciencias y en artes. Así lo dijo don Simón Rodríguez, pero no en el sentido de las artes a las cuales vamos a referirnos más adelante,
sino las artes en el sentido artesanal y técnico, ¿sí? Es una educación que busca, como acabamos de decir, una secularización. Plantea un ciudadano, un individuo que pueda estar ante el Estado representando derechos cívicos. Pero toda esta ciudadanía es demasiado reducida aún. Incluso para comienzos del siglo XX, que no va a haber ningún cambio significativo, cuando el poder político en Bolivia está en manos de los liberales, hay que recordar que para estas instancias Bolivia ha perdido una gran extensión territorial, sobre todo la más dolorosa, la salida al Océano Pacífico con la pérdida de Antofagasta en la guerra del Pacífico, en el cual enfrentó a Chile contra Perú y contra Bolivia. Para 1900 y también en 1900 la pérdida del Acre con Brasil. Es decir, el ingreso al siglo XX en Bolivia es dramático. Hemos tenido una guerra civil, además federal, en 1899, en 1900 la guerra del Acre, hemos perdido el acceso al Pacífico en una guerra con Chile. Y así entra Bolivia al siglo XX de mano de los liberales. Arce es una de las grandes expresiones, Montes, y se plantea la necesidad de una nueva educación. Se busca ampliar la educación, modernizarla, y se importan pedagogos belgas, y se constituye la primera reforma educativa con planteamientos ya positivistas, donde se va a plantear al ser humano como una unidad biopsicosocial a la que hay que formar y adecuar a esos procesos. Esta línea educativa también es demasiado reducida, es decir, estamos hablando de que las grandes mayorías para entonces en Bolivia estaban todavía subyugadas a mecanismos de producción feudal, porque pese a los esfuerzos liberales no ha habido transformaciones sociales grandes y por supuesto los conservadores y los grandes señores feudales van a producir desde sus haciendas con mano de obra indígena que está atada a la tierra en un sistema de producción feudal total. Y también los señores mineros. Y este modelo entonces no va a tener una incidencia de ninguna manera significativa, porque los pudientes en el país estudian en Europa, ¿no? Y regresan a reproducir un mecanismo de explotación que va a enriquecer a una élite muy pequeña en Bolivia, representada sobre todo en la minería por Patiño, Hochschild y Aramayo, y que se va a hacer de todo el tesoro nacional. Entonces no hay una educación allí que tenga, en el sentido de política educativa, una incidencia fuerte como política pública, porque Bolivia es una élite muy reducida de personas. Si no es Franz Tamayo, que es un pensador importante cerca de 1910, que va a empezar ya a argumentar la necesidad de crear una pedagogía nacional para la formación del ciudadano boliviano, es decir, en términos de nación. No va a haber otra idea que gravite entonces. Y don Franz Tamayo tuvo un gran acierto, dado que Bolivia estaba viviendo una situación como en términos sociales como la que acabamos de describir. Y esto se va a poner al desnudo y claramente en las trincheras de la Guerra del Chaco, que fue otro capítulo dramático de la historia boliviana, la guerra con Paraguay, una guerra que duró del 32 al 35, donde más de 100,000 hermanos bolivianos y paraguayos perdieron la vida, pero que como escenario sirvió de registro para que se encuentren los grandes sectores sociales de Oriente y de Occidente en Bolivia, que antes no se conocían. ¿Por qué? No había caminos, no había políticas de integración, el país realmente solamente estaba centrado en Occidente, es decir, La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre. Sin embargo, la guerra tiene que llevarlos a otro escenario muy lejano geográficamente hablando, y ahí además, ¿quiénes son los que combaten? Combaten los hijos
de todas las clases bolivianas, porque nace un patriotismo exacerbado. Combaten, por supuesto, a los indígenas, que son llevados a la fuerza, en muchos casos en camiones hasta las líneas de frente, pero también combaten los hijos de las clases medias, de las clases pudientes, de las clases que dominaban los aparatos. Muchos de ellos van y combaten y se conocen en las trincheras. Y entonces nace un sentimiento profundamente nacional. Nace un sentimiento profundamente nacional porque además se pelea y se lucha en esta guerra a título de un recurso natural que ya en el mundo tiene un impacto formidable, que es el petróleo. Estamos hablando de 1932 y en Bolivia hay petróleo. Y se está combatiendo por los campos petroleros. Entonces, se vuelve de la guerra con la idea de que si hay petróleo en Bolivia, ese petróleo debe ser para y por los bolivianos y que no debe suceder lo mismo que sucedió con la plata en la época de la colonia y con el estaño en la época de la república. Que debe invertirse todo ese capital, ese recurso natural en la nación boliviana. Y que por tanto debía crearse, idea de don Carlos Montenegro, una alianza entre las clases bolivianas y una contradicción contra el imperio norteamericano. Es decir, las contradicciones sociales deben elevarse hacia el sentido del extranjero y las alianzas deben ser entre las clases que componen la sociedad boliviana. Y esto es muy importante, porque si volvemos del 35 con eso, y es necesario hacer una alianza de clases, para eso hay que crear las clases sociales. Y no había clases sociales más que las pudientes y las dominantes en Bolivia. Y después la gran masa indígena que estaba sometida al más indigno explotación en condiciones de trabajo, en una explotación totalmente feudal. Se puede recordar en la hemeroteca, todavía si uno visita en las hemerotecas en Bolivia y recoge los periódicos en Cochabamba o en La Paz de la década del 1940, puede ver ahí hacienda en venta, tantas hectáreas, tiene un río, tiene tantas vacas, tantos caballos y tantas familias de indios que pertenecían a la ubicación geográfica de la hacienda. Era terrible. Pero volviendo de la guerra del Chaco, se va a fermentar un pensamiento nacional que va a gestar estas premisas que mencionábamos. Entonces, todo esto va a tener una fuerte eclosión social, porque además las clases, antes de hablar de clases sociales, los indígenas, todos los que han combatido en la guerra del Chaco se han armado. Cuando regresan, finalmente, todo este fermento social va a terminar en la Revolución de 1952, a la que hacía alusión mi presentador, doctor Juan Javier del Granado, que fue una de las grandes revoluciones del mundo. Y fue una revolución de profunda recuperación de la dignidad humana, de los recursos naturales en función de un país, de la incorporación de las grandes mayorías a la vida ciudadana de un Estado. ¿Y cómo se transformó eso? En la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal. Hasta entonces no votaban más que 20,000 personas en Bolivia o 40,000 personas. Ahora van a votar todos los indígenas, va a votar la mujer. Y por supuesto, esto genera una eclosión porque la población del Estado nacional que el Estado tiene que atender se multiplica en muchas veces su tamaño. Entonces se hace la segunda gran reforma educativa en Bolivia, y aquí es donde queríamos aterrizar. Se crea por primera vez la normal rural para la formación de profesores que van a ir al campo a alfabetizar y a establecer escuelas de formación primaria y secundaria. Eso se llevó adelante a partir del 55 con esta reforma educativa, con la creación de esta normal. Y va a ser el modelo que se va a mantener casi hasta fin de siglo, con muy pocas modificaciones en las etapas militares, con muy pocas modificaciones, pero siempre dentro de un marco de generar una clase social a la cual se le ha entregado la propiedad de la tierra. Este es el indígena. Pasa de ser indígena, en Bolivia un término peyorativo, el indio, se ha utilizado mucho así, y pasa a ser, desde las reformas educativas del 55, pasa a ser un campesino. Y un campesino significa homogeneizar a toda la base social en términos de una clase social.
en términos de una visión marxista del aparato social. Y de ese modo se crean los sindicatos y se crean estos cuerpos sociales que van a incorporarse a la vida activa de la sociedad. Esto va a requerir un modelo educativo, que es el que se establece, en el cual se dice que es castellanizante, sí, lo es, castellanizante, pero integrador, es decir, en un proyecto de una nación donde todos deberían haber convergido. De los éxitos y los fracasos, de las luces y sombras de toda esta etapa no cabe hablar acá, pero esta reforma del 52, que es una reforma de inclusión, que es una reforma de homogenización de la sociedad boliviana, de las clases nuevas sociales que están ingresando a la vida ciudadana del Estado, va a durar hasta 1994, donde curiosamente otra vez el mismo partido, el MNR, va a hacer una gran transformación también, no solamente de la educación, sino del Estado, que ya se ha venido dando desde el 85, porque aquí viene la etapa, un fenómeno en toda América Latina y en el mundo, la reconversión de los estados de protección a los estados neoliberales. Este va a requerir un nuevo tipo de políticas educativas. Y se desarrolla a nivel mundial un movimiento que va a ser el impulso, esto viene desde el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, va a generar las reformas educativas en toda la región. Y en Bolivia esa reforma educativa fue la 1565, fue ampliamente consensuada, durante más de 10 años trabajada, y incorpora en la reforma educativa una educación bilingüe y una educación donde por primera vez se incluyen elementos de naturaleza psicopedagógica como el constructivismo. Y aquí ya podemos hablar en esta materia del cientificismo, la cientificidad en la educación. Este modelo trata no tanto de tener una relación bancaria con el estudiante, es decir, con un docente que lo sabe todo y una serie de estudiantes que son recipientes o recipiendarios del conocimiento total de este docente. Se trata de facilitar el conocimiento segmentado ya en sus causas para que los niños puedan ir construyendo con esos elementos que les dan un resultado y una conclusión en cada uno de los niveles. Por constructivismo entendemos también que empieza a aceptarse que el ser humano tiene un desarrollo biológico que tiene características fundamentales en su cognitividad. Esta cognitividad es por etapas, esta cognitividad se construye, tiene significaciones y por lo tanto debe aplicarse este conocimiento en la educación. Aquí entra entonces por primera vez se incluye esto, conocimiento constructivista y además un conocimiento desde las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel. Se trabaja en grupos, es importante que el niño comparta con los otros niños lo que está llevando adelante como conocimiento día a día en el aula. Ha sido también criticada esta manera de educación, pero a lo que nos vamos es simplemente a los elementos más importantes. Y como crítica podemos tener que era una educación, dicen, para la libre competitividad del mercado, que respondía al paradigma de entonces, de la década del 90, del consenso de Washington, etcétera, etcétera, que no vale la pena, me parece, ahora para los fines que tenemos profundizar. Posteriormente, para el año 2010, viene una nueva reforma educativa en Bolivia, que es la de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, así se llama, que busca una descolonización y una interculturalidad. Si bien en la anterior reforma hablábamos de lo pluricultural, ahora hablamos de lo multicultural, donde se reemplaza lo constructivista por lo comunitario productivo, donde en términos teóricos se exaltan una serie de elementos que parecen muy, muy interesantes, pero que en la práctica
no han sido llevados a cabo y han fracasado en muchos sentidos. El hecho de llevar adelante una educación comunitaria productiva, que además esté en función de rescatar los conocimientos ancestrales, de poder sistematizar esas tradiciones, hace que el Estado juegue un papel descentralizante de la educación. Es decir, yo a ti como ciudadano te doy, te financio la educación, y ustedes como comunidad casi independiente al Estado, con ese financiamiento que tienen del Estado, hacen lo que crean que es educación. Me parece excelente, pero una vez en el poder, por supuesto, lo que se hace más bien es centralizar todo en manos de los agentes burocráticos del caso. En todo caso, sigue en debate todavía muchísimo los elementos en pro y en contra, y además se está evaluando. Hasta ahora no ha habido ninguna evaluación internacional ni ningún instrumento que nos permita evaluar los resultados de lo que ha sido de las implicaciones de la reforma educativa. Elizardo Pérez, Abelino Señanes. ¿A qué nos vamos en todo esto? A que en todas estas políticas que hemos visto, muy a grandes rasgos, muy de manera somera y superficial, nunca se ha llevado adelante una educación artística. ¿Qué significa una educación artística en esta dimensión de la educación? Significa, por supuesto, apostar por el lado de que el individuo pueda crecer con elementos creativos, o que aprenda a ser creativo, que aprenda en esa creatividad a comprender y a valorar y a dosificar su libertad, y desarrollar entonces un individuo con criterio y sin un miedo para poder expresar lo que siente y lo que cree él saber acerca de eso. No olvidemos que en gran medida los saberes que se manejan en las escuelas y en las instituciones, sobre todo, son saberes consensuados, son un fondo de consensos, del cual el individuo, si tiene criterio y tiene capacidad creativa, va a poder escapar o los va a poder modificar en el sentido de que su vida y su experiencia existencial se lo demanden. Un individuo que no tenga miedo a experimentar la felicidad porque no va a estar dentro de los cánones establecidos por el Estado, es un individuo libre. Y eso puede ser en muchos casos un factor de peligro para el Estado del que hablábamos, que aún en los términos liberales o en los términos conservadores del Estado ético va a ser peligroso. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un elemento artístico, cuando yo les hablo a ustedes de artes en la educación, lo que estoy significando es que a través de las artes es posible complementar la formación de un individuo que ha estado frente a contenidos científicos en los términos exactos, sociales o humanos, a tener elementos que desde la formación artística le permitan utilizar esos contenidos con creatividad y sintiéndose libre en la búsqueda de una experiencia legítima, propia. Y por eso voy a forzar el término feliz, que es muy aristotélico, pero que es legítimo, no deja de ser legítimo. La educación artística, entonces, en Bolivia, hasta ese entonces, o en todo lo que les he hablado hasta ahora, nunca ha tenido una presencia en las currículas oficiales del Estado. Jamás. No las ha tenido. Más que demasiado superficial. Y ahora sabemos de la importancia de esta dosificación. Cuando hablo de las artes, me refiero a la música en todas sus expresiones, corales, instrumentales en todos sus instrumentos, a la danza contemporánea, a la danza clásica, a la danza folclórica. Son elementos a través de los cuales podemos rescatar mucho de nuestra cultura, expresarlas, asociarnos con ellas, entenderlas, verbalizarlas, somatizarlas, jugar con ellas sin tener ningún miedo, es decir, evitando cualquier tipo de elemento que nos pueda llevar a un racismo sin sentido
otro tipo de cosas. El teatro es fundamental también para el ser humano, para poder comprender la posición de la otredad, del otro, de cuáles son los elementos que pueden acongojar a un ser humano y poder comprender que eso que nos sucede a nosotros también le sucede al otro. Y que por lo tanto la única forma viable de continuar con esta cultura es sintiendo o tratando de entender que el otro también tiene sensaciones, sentimientos, tiene emociones y tiene cosas que decir. Entonces, de ese tipo de artes hablamos acá. Y sabemos a través de pensadores como Vygotsky, como Piaget, como Gardner, que estos elementos son sumamente necesarios para la formación de un ser humano completo. Cuando hablamos de la formación de un ser humano completo, también podemos estar enfrentándonos a los modelos tradicionales de educación. En la educación tradicional, como vamos a ver más adelante, pensamos y elogiamos a la razón. Y esto también tiene una íntima conexión con la ilustración, donde predomina el racionalismo. Es decir, nosotros elogiamos la razón, enaltecemos la razón a través de la negación de las otras dimensiones humanas, como las emociones. Y durante generaciones se ha enseñado a los niños a sentirse mal por las emociones que sienten. No son correctas esas emociones. ¿Por qué? Porque contradicen la razón. Y el ser humano no es eso. No hay un ser humano racional en toda la historia de la Tierra, y espero que no lo haya nunca en el futuro. El ser humano es una conjunción, es el resultado de sus emociones y de sus razones. El ser humano está en el Quijote. El Quijote no es nada sin Sancho Panza. El ser humano está en Shakespeare. Y esa es la noción que debemos comprender por naturaleza humana dentro de esa cultura de la que hablábamos. Por eso es sumamente importante preguntarnos por qué. He leído a algunas investigaciones acá en México también, que han hecho acá en México, y también tienen esta pregunta. ¿Por qué no se han tomado en cuenta las artes como parte vital de las políticas educativas en nuestros países? ¿Por qué siempre la educación ha sido atender el desarrollo racional del individuo, de negarle su esfera emocional y de aprender a utilizarla, siendo que ahora sabemos que la emocionalidad es también una inteligencia y también puede medirse la inteligencia a una persona que sabe manejar oportunamente y disfrutar también de sus emociones? ¿Cuáles son las razones para que haya una ausencia de formación en artes? Si son de tipo económicas, hay que preguntarse. ¿Son de tipo cultural o son políticas? ¿Por qué hay una falta de estos elementos en la formación académica escolarizada y cotidiana de los seres humanos? Si es parte esencial y cotidiana de la naturaleza del ser humano mismo. En ese sentido, quiero poner algo más cotidiano hoy, antes de pasar a la experiencia del Instituto Laredo, que va a ser muy breve y con eso ya están libres de mi yugo. La carga horaria de artes en Bolivia, fíjense, estos datos son muy frescos, son de ayer. Comprende, solo en música, 2 horas semana. Estas 2 horas semana se traducen en 8 horas al mes. Son 72 horas al año, 72 horas académicas de 40 minutos en Bolivia. Si descontamos a esas 72 horas, 8 horas de esas 72, descontamos 8 dedicadas a la evaluación y otras 6 horas, que la verdad es poco, siendo muy optimista, solo 6 horas por feriados y por paros que puedan tocar durante el año. En nuestro país hay muchos paros. Últimamente hubo uno muy famoso. Los niños reciben apenas 50 horas, alrededor de 50 horas al año, cada hora de 40 minutos, que no llega a significar ni el 3% del tiempo que un niño pasa en la escuela. Entonces realmente pensamos que la escuela es la exacerbación nomás de la violencia del Estado en el niño, y que Bernard Shaw tiene mucha razón, porque podríamos ampliar ese tiempo, ese 3%, sin menoscabar nada de los elementos y contenidos necesarios en las otras ciencias que podríamos llamar de la razón,
para que el niño tenga un espacio completo para su desarrollo completo, mejor, y un espacio donde pueda ser feliz. Porque ¿qué hace el niño la otra mitad del tiempo que no está en la escuela? Ve televisión, y eso sí que son aparatos ideológicos de sumo daño, de absoluta enajenamiento del individuo en función de lo que el mercado quiere, y el mercado es cada vez más despiadado. Pero si el Estado pudiera controlar el tiempo del niño, la familia tuviera la confianza de que durante el día está en una escuela donde va a estar expuesto a los elementos de las artes, de la cultura más hermosa que el ser humano pueda desarrollar, porque lo hermoso del ser humano está justamente expresado en las artes. Entonces yo creo que estaríamos apostando a una formación de otra naturaleza que es integral y que va a desarrollar seres humanos cada vez más capaces de tener elementos cognitivos para poder aportar a la construcción social. Quiero mostrar ahora algo de esa experiencia muy rápidamente de lo que ha sido en Bolivia. Como les decía, esa es la realidad. 3% de las materias artísticas en nuestro país tienen de contenido artístico. Pero en 1960, por un grupo de personalidades en la ciudad de Cochabamba, se genera una institución que tiene un objetivo muy interesante, que es el de combinar las ciencias formales con las artes en una sola escuela, donde los niños puedan estar expuestos a los elementos que enaltecen la razón y también a los elementos que enaltecen el corazón. Y que el resultado de ambas formación sea un ser humano completo, integral. De ahí que a este proyecto se le llamó de educación integral. Este es el plantel del 61 en una pequeña, en un pequeño espacio donde era la maestranza de los carros basureros de la ciudad, que salían en la mañana para que los niños entren a pasar clases durante todo el día ahí. Después los carros basureros de la ciudad eran guardados ahí en la noche. Y el otro día volvían. Ese es el primer plantel del Instituto Laredo, que trabajó ad honorem hasta 1964. Todos ad honorem trabajaron durante 3 años así, con niños que iban a recoger prácticamente de sus casas. Había que llevarlos a la escuela para que estén 2 turnos. Una cosa con la que yo me encuentro siempre es con niños que ingresan al instituto y me dicen: oye, Aquilín, tú estás loco. Yo les digo: ¿por qué? ¿Cómo es que tengo que venir 2 veces al día a la escuela? Eso no puede ser. Y protestan los niños pequeñitos. Y tienen toda la razón. Pero 2 semanas después yo me encuentro con ellos en el patio del colegio y les digo: oye, ¿y no que era una locura venir 2 veces al día? Y no quieren moverse. Están felices, están expuestos a elementos que los están desarrollando y que les permiten ser y ejercer su niñez, su adolescencia y su juventud. Porque ese es el fundamento del Instituto Eduardo Laredo. Nunca ha tenido un apoyo estatal, es decir, más allá de los ítems que poco a poco hemos ido ganando y nos hemos convertido en una escuela fiscal. Pero una escuela fiscal con, primero que nada, una connotación muy especial, que es la de compartir esas 2 esferas que van a ser al desarrollo del ser humano. Pero no es solamente ir pensando en eso, sino es pensar en una filosofía educativa. Una filosofía educativa que busque formar a los niños, dice nuestra institución, en libertad, con felicidad y desarrollando creatividad. De esa manera los niños pueden llegar a ser humanos que realmente sean legítimos y auténticos de su existencia y que puedan aportar a la sociedad desde distintas ramas, no solo las artísticas. Entonces, con esta idea empezó en este pequeño rincón, esta escuelita, en el año 61. Más adelante se llevaron adelante maquetas muy interesantes, como la que están viendo ustedes ahí. Ese proyecto se construyó 15 años después. Pero ya miren ustedes
incluso organizando la propia distribución de la infraestructura de la escuela, que es completamente diferente a cualquier escuela que puedan encontrar ustedes en mi país. No sé si aquí es igual, pero todas responden a un modelo de construcción que se licita públicamente y ya después el problema es el tamaño nada más, pero siempre la misma caja de zapatos donde pasan clases los niños. Que eso responde a una disposición del espacio, porque responde también a la producción de un determinado individuo y a un determinado paradigma que el Estado esté buscando. Nosotros no, nosotros pensamos que la distribución del espacio de un proyecto educativo tiene que estar íntimamente ligado a su filosofía. Y es por eso que el instituto también tiene una distribución de su espacio y su infraestructura diferente a la infraestructura tradicional, que es poco más cercana al panóptico. En el instituto no. Todos estos son presidentes que de alguna manera han ido apoyando. Aquí está la piedra fundamental, se está colocando en aquel lugar donde hoy en día, esto ya es ciudad hoy, total, donde ven ustedes. Esto es en 1971, 72, se están colocando las piedras fundamentales y el 74 se va a inaugurar el nuevo local. Todo ese lugar que ven ustedes ahora es ciudad. Ese es don Franklin, nuestro fundador, con el coro de entonces del instituto. Están los niños ahí. Este es Franklin Anaya, nuestro fundador, con don Hernán Siles Suazo, presidente de Bolivia del 82 al 85, hablando de educación. En fin, una serie de elementos y distinciones empezó a ganar esta pequeña escuelita. Empezó a considerarse mucho. Pero ¿cómo funcionó? No estaba dentro de las políticas públicas, para nada. Empezamos a generar casi de favor una serie de permisos, resoluciones ministeriales, le llamamos nosotros, que te permiten un poquito más allá de la política ir en términos educativos. Bueno, pues nuestra institución ha ido un poco más allá y se ha mantenido en el tiempo. Todas estas son las condecoraciones que ha recibido la institución durante estos años. Esta es muy importante porque es la segunda más importante que da Bolivia, es bandera de oro de Bolivia. ¿Y cómo es que ha logrado todo esto? Además, con sendos personajes. Aquí ustedes tenían este joven que está ahí a la derecha de nuestro fundador, es Agustín Fernández Sánchez. Ese año, Agustín Fernández Sánchez, en 1979, recibió una condecoración de la gobernación, del gobierno departamental, porque ya a esa edad de 20 años era un extraordinario compositor de música contemporánea boliviana. Hoy es uno de los más importantes compositores de música contemporánea en el mundo. Jaime Laredo, visitando el Instituto Eduardo Laredo, lleva el nombre de su padre, extraordinario violinista. Aquí está otra vez, el joven de 20 años, ya una foto actual. Agustín Fernández Sánchez, uno de los compositores, vuelvo a decirlo, más importantes de música contemporánea del mundo, que ha salido del Instituto Eduardo Laredo. Entonces, el Instituto Eduardo Laredo de un día para el otro ha empezado a formar personas que han tenido incidencia en la vida pública boliviana, en la vida pública de nuestro departamento, y que han hecho quedar bien al país en muchas circunstancias. Pienso, quiero aventurarme a tener el pensamiento feliz de que siempre todo laredista, todo egresado de nuestro modelo educativo vaya a tener una vida más que pública y exitosa para sí mismo, una vida feliz. Sin embargo, por supuesto que nos hemos incorporado a la vanguardia en muchas circunstancias de la vida política y cultural de nuestro país. Ese niño que está al lado de Agustín Fernández es ahora un joven de 21 años, que es uno de los más extraordinarios violinistas de Europa, se llama Andreas Siles Mellinger. Empezó tocando violín así pequeñito y tuvo que irse así pequeño, se fue a Austria a una beca. Y bueno, ahora ya es un violinista profesional extraordinario, siempre nos visita. Esta es una foto de cuando el instituto llegó a ser patrimonio cultural. Y aquí voy aterrizando. Esto es importante.
todas las políticas educativas responden a determinados segmentos históricos que tiene el Estado, que tiene el país, a determinadas coyunturas políticas que no van a comprender ni la historia de una institución tan pequeña en medio del concierto de tantas escuelas que hay. Y dentro de una política de educación, una institución que haga lo que quiera, como es el Instituto Laredo. Entonces, tuvimos que gestionar algo que nos permita de alguna manera subsistir. Y durante muchos años lo hicimos, y hoy en día el Instituto Eduardo Laredo es Patrimonio Cultural de Bolivia. Esa es la foto del periódico de cuanto era que hay otra. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayme, en ese tiempo nos entregó personalmente la ley en la mano, un día 11 de mayo de 2011. Ahí tenemos al presidente de Bolivia firmando la ley y a su director recogiéndola. Este es el senador don Adolfo Mendoza Leigue, que creyó en este proyecto y que ha puesto todo su entusiasmo y empeño para que salga adelante la ley. Y hoy le mando un saludo desde aquí a querido doctor Adolfo Mendoza Leigue. Estas son las resoluciones ministeriales de las que hablábamos, que a lo largo del tiempo le permitieron subsistir al instituto, hasta, bueno, por fin, el día de hoy, esa ley que dice que el instituto es patrimonio cultural y que es una visión, una vertiente interesante para muchas instituciones que consideren que lo que están haciendo no tienen el amparo del Estado. Buscar su importancia vital en la sociedad en la que se desenvuelven para que a través de una protección patrimonial el Estado las proteja, las promueva y las desarrolle como corresponde y no tiendan más bien a desaparecer. Esta es una de las, entonces, anécdotas que podría comentarles, ¿no?, de lo que ha resultado. Sin embargo, aún queda en términos la pregunta que nos hemos hecho hace un momento. ¿Por qué en las sociedades regionales, por qué, yo me pregunto desde mi propia experiencia en mi país, el arte no es tomado en cuenta en la formación o en la política educativa y por qué se le reduce tanto el espacio? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Son económicos? ¿Son sociales? ¿Son políticos? Pienso que hay algo de cada una de las esferas que he mencionado. Ese es el carácter de la investigación que estamos promocionando, en la cual buscamos acá pares académicos y poder empezar a generar quizás un movimiento que involucre a varias instituciones de la región de América Latina para poder tener un futuro aceptable, propuestas y líneas de movilización social que nos permitan mejorar cada vez más los días cotidianos de nuestros niños. Creo que por el momento es todo. Voy a estar atento a sus preguntas y muchísimas gracias por su atención.